acompaña Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El Ecuador político se convirtió en un terreno minado, donde el apoyo del PCC y el correísmo a Virgilio Saquicela dejan al gobierno sin control político en la legislatura. El señor presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, extendía su mano a todos los sectores políticos del país. Yo creo que nosotros podemos extenderle las dos manos, señor presidente, y empecemos a dialogar. Esa bomba puede tener efectos expansivos en el Consejo de Participación Ciudadana, cuya mayoría, presidida por Hernán Ulloa, puede resquebrajarse. Otro poder del Estado en serias dificultades es el judicial. El enfrentamiento entre el titular de la Judicatura, Fausto Morillo, y el de la Corte Nacional, Iván Saquicela, se da mientras jueces y fiscales denuncian las amenazas y atentados de los narcotraficantes. Sin duda, la inseguridad es el principal problema del Ecuador y al presidente Lasso se le abrió otro frente político con la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, quien le dijo: basta, presidente. Ya nadie le cree cuando dice que los municipios deben hacer algo. Todos saben que eso es mentira. Aquí vive el inocente y muere en su ley el criminal. Asuma su calidad de presidente y no haga promesas que no cumplen. No proponga ideas que no funcionan. Guayaquil y el Ecuador entero le exigen que deje de hablar y empiece a actuar. La apuesta del gobierno en este momento es del fortalecimiento de la policía y las Fuerzas Armadas en la guerra contra la delincuencia. Y por eso el ministro de Defensa ha pedido de declarar una guerra frontal al narcotráfico y a la delincuencia organizada. No puede ser que unos pocos delincuentes pretendan tener amenazada a una nación. Estamos totalmente decididos a actuar, pero necesitamos respaldo y protección. Doctor Ulloa, buenos días. Se supone que ahora vienen por ustedes. Esa es la lectura. Es decir, ya se tomaron la asamblea, van a tener un control en la asamblea y a partir de juicios políticos van a desestructurar todo lo que ustedes han hecho cuando están a vísperas de elegir un contralor, por ejemplo, la joya de la corona, como ha dicho Janet. Desde el momento que asumimos la responsabilidad de una nueva administración, conocíamos perfectamente cuáles eran los riesgos. Y los riesgos desde el primer día en que me senté como presidente, y ya fue anunciado desde la Asamblea Nacional, era el proceso político en contra de cuatro consejeros que estaban cansados de abusos, de injerencias a través de los reglamentos, y que llegamos a poner orden, a evitar que el Consejo de Participación Ciudadana sea el escenario bochornoso de decisiones arbitrarias que afecten la institucionalidad del Ecuador y que además nos pongan en el ojo del huracán como una institución poco seria. Ese formato es lo que hemos venido cambiando con acciones positivas, tratando de cumplir con nuestras funciones, recuperando el tiempo perdido y siendo más dinámico en la designación de autoridades. Ya. Lo que se debe comprender, Carlos, es que la desestabilización del gobierno, de las instituciones del Estado, le hace juego al crimen organizado. Y lo responsable es abrir puentes de diálogo con las autoridades, que es lo que he mantenido en lugar de generar conflictos. Lo que usted nos está diciendo es que no solo es el reparto del poder político, sino que esto va a terminar favoreciendo al crimen organizado. Pero por supuesto que sí. Por la coyuntura que vivimos. Porque las instituciones deberíamos estar un solo puño tratando de dar soluciones a lo que afecta al pueblo ecuatoriano. Pero lo que usted dice es más bien una declaración, un exhorto, pero la agenda propia es sobre la que tenemos recelo, preocupación. Es decir, que quieran sacarlo a usted, sacar esta mayoría, poner unas autoridades que escojan el contralor a la medida. Pero nosotros hemos reformado reglamentos, los hemos hecho sólidos, deben entender muy claro que nosotros estamos sometidos al proceso político, pero no los comisionados ciudadanos de selección. Y estamos a punto de designar a los comisionados ciudadanos de selección para los concursos del Defensor Público, Contralor y también el tercio del CNE. Ya hemos calificado los méritos en todos esos procedimientos y estamos a puertas de su designación. Una vez que empiece ese proceso, la ciudadanía debe entender que no es el Consejo de Participación Ciudadana los que llevan el concurso propiamente dicho, sino las comisiones ciudadanas de selección. Y ellos van a culminar hasta el momento de la posesión de esas autoridades. Doctor Hernán Ulloa, a ver, usted nos ha explicado un poco cómo es la mecánica de selección de estas autoridades. De aquí, ¿en cuánto tiempo más vamos a tener un nuevo contralor si todo el calendario funciona de manera normal? Primero aclarar que el Consejo de Participación Ciudadana tiene la misión
de designar las comisiones ciudadanas de selección. Estas comisiones ciudadanas de selección son las que llevan el proceso de designación bajo la vigilancia de la veeduría ciudadana y bajo la vigilancia del Consejo de Participación, no de la injerencia, sino de la vigilancia. Ya. Las comisiones son las que se encargan. El proceso del Contralor en marzo teníamos que haberlo entregado, el tercio del CNE en noviembre del año pasado, tenemos un defensor público encargado desde 3 años y medio. En 3 meses de esta administración hemos logrado llevar adelante la designación de las comisiones ciudadanas de selección y calculamos que según nuestro cronograma en unos 25 días máximo tendremos comisiones ciudadanas de Contralor, defensor público y tercio del CNE. Y para que esa comisión ya designa al Contralor, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Si la Comisión Ciudadana se ajusta al cronograma del reglamento, una vez que estén posesionados, 3 meses a 3 meses y medio, tendremos varias autoridades designadas en paralelo. O sea, para octubre, ¿usted cree que ya? Aproximadamente, quizás Ya. antes. Pero ¿y si la Asamblea les monta a ustedes un juicio político expedito en las próximas semanas? La Asamblea Nacional debe conocer perfectamente que nosotros somos sujetos de procesos políticos, pero no los comisionados. ¿Usted está ciudadanos de seguro que selección. eso no se va a afectar tal como está ahora? El proceso avanza. Ahora, yo también lo que llamo es, siempre que voy a la Asamblea Nacional, digo, estoy aquí para generar puentes de diálogo. Yo lo que aspiro es una reflexión por parte del poder político, porque los argumentos bajo los cuales se nos ha iniciado un procedimiento no se ajustan a la realidad. De eso lo harán de alguna manera. Lo que yo le quiero preguntar es, ¿usted garantiza que si a ustedes les hacen un juicio político y les destituyen, el trabajo de esta comisión que ustedes van a dejar organizada o que tienen organizada no se va a alterar? ¿Usted garantiza eso? Yo le puedo decir categóricamente que según la normativa, estas comisiones deberían trabajar con tranquilidad, independencia dice usted. y poder designar. Sin embargo, dentro de todos los procesos jurídicos que se pueden dar, sobre todo cuando hay una metida de mano de la política en procedimientos, puede suceder de todo. Pero hemos tratado de filtrar en lo jurídico, auditando los reglamentos, poniendo candados y evitando injerencias de todo. Usted decía que lo más grave en ese momento es hacer el juego al crimen organizado, si es que no entendemos que el país necesita gobernabilidad. ¿En qué escenario se marca esa alerta que usted plantea, doctor? Bueno, primero que me propuse solamente es de observar indudablemente que dentro de la crisis que vive el país, no solamente con la inseguridad, sino también con la impunidad de la corrupción, creo que lo más maduro y responsable es que todas las instituciones estemos juntos, porque si no estamos juntos para tratar de resolver estos problemas, ¿a quién le hacemos el juego? Le hacemos el juego a la inseguridad, a la impunidad de los actos de corrupción. Y pienso y creo que es el momento, y es donde yo me siento en la Asamblea Nacional o en cualquier institución, digo, vengo aquí para generar puentes de diálogo, no para generar conflictos. Tenemos que madurar y ser responsables porque la ciudadanía en este momento nos necesita. Y tenemos que estar juntos en esta lucha contra el crimen organizado. Usted sí le va a decir a la Asamblea que tienen que respetar el trabajo que ustedes hacen. Siempre les he mencionado y les he dicho, inclusive están las puertas abiertas para que vengan a revisar lo que necesiten. Ahora, lo que sí me preocupa es el otro lado de la confrontación, la de Saquicela, presidente de la Corte Nacional, con Morillo de la Judicatura. ¿Es este momento para enfrentarse de esa manera mientras los fiscales y los jueces en la televisión claman por protección y tienen miedo de salir a las calles porque les pueden matar? Bueno, yo creo que la actitud del presidente Saquicela fue irresponsable porque lastimosamente este es un asunto extremadamente técnico que no se puede responsabilizar al Consejo de la Judicatura y peor al Consejo de Participación Ciudadana de la crisis en la función judicial. Nosotros tenemos como autoridades, piénselo como autoridad, no como un ciudadano, aquí no se puede administrar como que estuviéramos en una oficina particular, sino que hay que responder a lo que dice la ley. Tenemos 2 normas de rango constitucional que respetar. Lo que dice la Constitución, que el Consejo de la Judicatura se conforma por 5 fuentes, una de ellas la Corte Nacional de Justicia. Estamos conscientes que no tiene el representante de la Corte Nacional, pero nos vemos impedidos a tocar al doctor Román porque sobre él existe el blindaje, una norma de rango constitucional que establece que no se lo puede tocar porque pero fue eso a la gente dispuesto no por le el interesa. transitorio. A la gente lo que le interesa es tener jueces expeditos y que hagan bien su trabajo. Y vemos que 2 funcionarios están arranchando el poder. Esa es la lectura que tiene hacia Sí, la por gente. supuesto, eso es inmaduro, eso es irresponsable. Lo que teníamos que hacer es simplemente sentarnos en la mesa y trazar una línea de diálogo para solucionar los problemas que realmente afectan a la función judicial. Porque eso de ahí, pienso que es el organismo más importante y si no tenemos una función judicial sólida, la ciudadanía
va a verse afectada. Doctor Hernán Ulloa, ¿cuán importante es que el presidente y el gobierno se pongan a trabajar en serio en una consulta popular? Esta semana vimos que Iván Correa volvió a poner el tema sobre la mesa, aunque hay que reconocer que el gobierno ha sido sumamente disperso en ese tema. Unas semanas dice sí, otras semanas dice no a la consulta popular. Pero usted, que es una autoridad que maneja el tema de reforma también, ¿qué opina? Bueno, yo pienso que se tienen que analizar dos puntos importantes. Primero, una reforma en el Código Orgánico Integral Penal, que de alguna forma devuelva la confianza a la ciudadanía y que los actos no queden en la impunidad. Después le puedo poner un ejemplo sobre qué tema específico. Pero también pienso que es importante fortalecer al Consejo de Participación Ciudadana. ¿No eliminarlo? No buscar su desaparición, sino fortalecerlo. Uno de los problemas que he podido identificar es que, por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana, que designa a las máximas autoridades del país, puede ser sometido a un juicio político y censurado con 72 votos. Mientras que otras autoridades que nosotros designamos, CNE, por ejemplo, y Consejo de la Judicatura, pueden ser censurados con una votación absoluta, es decir, 92, 94 votos. Entonces, eso de ahí tiene que fortalecerse. O, en su defecto, también hay un problema en la forma de designación del Consejo de Participación Ciudadana. Pero para ganar gobernabilidad, doctor Ulloa, es importante que el presidente nos ponga, no sé si el botón rojo, como decía Yanine Nostroza, pero sí la consulta popular, como un mecanismo de repartir nuevamente la baraja y que el país tenga unas certezas de hacia dónde caminar. ¿Cree que es una buena salida esa? Mire, yo pienso que lo importante a este momento, antes de pensar en una consulta popular, que igual si se la plantea la podría respetar, el tema aquí es el respeto que ha tenido el presidente de las instituciones. Yo eso lo valoro bastante, porque en su momento existían muchas injerencias en el Ejecutivo, en todas las instituciones, y eso afectó. ¿Pero no decían que el presidente le puso a usted de presidente? En lo absoluto, le digo claramente, aquí no existe ningún tipo de injerencia, y le podría decir categóricamente que no solamente del Ejecutivo, sino de ninguna otra función del Estado, de ninguna otro político ni bancada. Estamos obrando con independencia y le damos las garantías absolutas al pueblo ecuatoriano de que en torno a la designación de autoridades tendremos a la mejor persona ubicado en esos espacios. El narcotráfico, el crimen organizado, la inseguridad, ¿necesita de una consulta popular, por ejemplo, para hacer más rápidas algunas reformas? ¿O tomando en cuenta estas preocupaciones políticas que tienen Janet y Roberto de que no se politice una consulta de esa magnitud? Bueno, creo que hay que fortalecer las políticas de apoyo a la Policía Nacional, dejar reglas claras en la Administración de Justicia, tener un ente sancionador que vigile efectivamente los actos de la función judicial sin meterse en los asuntos jurisdiccionales, pero todo esto va de la mano para que podamos sobrellevar este embate que nos tiene el crimen organizado. Entonces, no necesariamente una salida es una consulta, si es que manejan las cosas por el lado institucional. No necesariamente. Entramos en etapa de conclusión. Hernán Ulloa. Nos encontramos a puertas de un proceso electoral y la ciudadanía tiene que entender que cualquier sujeto político, persona, que se tome como lucha o como voz el tema de la inseguridad afectando las instituciones del Estado o un gobierno, pues simplemente le hace juego al crimen organizado. No se puede desestabilizar al Ecuador en estos momentos donde las instituciones tenemos que estar como un solo puño enfrentando al crimen organizado.